saber que otra vez ya no iremos al mundial. Otra vez eliminado, otra vez hay que llorar, otra vez hay que sufrir, ya no vamos al mundial. Oh no, no, no. Yo quiero gritar un gol y sentir la sensación. ¿Qué hacer si no vamos al mundial? Solo nos queda llorar, la gente se va a frustrar. ¿Por qué, todo el mundo a renegar, estás haciendo purga. Oh, no, no, no. Hubo una época donde Perú fue una selección que valía la pena. Y no solo valía la pena, sino que también era respetable. Era un equipo que sabía a qué jugaba, sabía qué tipo de jugadores le funcionaban y sobre todo teníamos un plan. Teníamos claro de a dónde queríamos ir y cómo queríamos hacerlo. Bueno, aquella selección que parecía que tenía las cosas claras no existe más. Esta selección peruana se fue goleada y eliminada, ahora sí de manera matemática. Ese 0,00001% de chances que le quedaban a Perú se fueron con ese 3-0 que nos metió Uruguay. Es como si el destino se burlara de nosotros una vez más. Hace 3 años Perú veía cómo Uruguay clasificaba al Mundial directamente en nuestras caras, en el mismo estadio, en el Centenario de Montevideo. Y ahora en 2025, 3 años después, vemos exactamente la misma escena, pero con una tristeza todavía más profunda. Ya que una cosa es estar triste y decepcionado con tu selección, pero en el fondo sabiendo que puedes regresar. El problema con Perú es que nos decepciona, nos pone tristes, pero en el fondo no sabemos si podremos algún día regresar o si nos tendremos que volver a tragar 36 años sin ir al mundial. Yo recuerdo que en el 2022 nos reímos mucho de Chile porque ya se habían quedado fuera de 2 mundiales seguidos y nosotros habíamos ido a otro repechaje. ¿Quién diría que ahora el destino es así? Le gusta reírse de nosotros en nuestras caras. Ahora somos nosotros los que se quedaron fuera de 2 mundiales seguidos. Este video no es para hablar tanto del partido en sí, aunque sí quiero acotar algunas cosas importantes. Este 3-0 no ocurrió de casualidad. Al final del partido, Yoshimar Yotun, que fue el capitán, salió y dijo que ellos lo dejaron todo en la cancha. Y yo pregunto, si dejándolo todo perdieron 3-0, ¿qué habría pasado si no dejaban nada? ¿Se hubieran ido con un 18-0 en contra o qué? Me puse a ver varias veces el resumen del partido después de haberlo visto en vivo y la verdad siempre llego a la misma conclusión. Esta es una selección con jugadores caducos, que ya no están para seguir representando a Perú. Estamos hablando de jugadores como Sergio Peña, Luis Advíncula, el propio Yoshimar Yotun que salió de capitán después de mucho tiempo de no haber estado jugando al fútbol, Luis Abraham, Canchita González, en fin, jugadores que ya se pasaron demasiados años representando al Perú y que en este partido pudimos ver claramente cómo algunos ya no tienen motivación ni actitud para seguir representando a un país. Quevedo, ¿la remata para dónde? Quiero que observen cómo se quedan parados Yotun y Advíncula en el gol de Arrascaeta. Miren muy bien a Yotun y Advíncula, este y este, estos dos. Se quedan parados. Advíncula se queda parado. Yotun de mirón viendo cómo de Arrascaeta patea. Así, se inclinó, así hasta se inclinó para mirar bien cómo patea. Así se patea al arco, Asu. Quiero aprender. Hay mucha gente y sobre todo periodistas que dicen que la actitud no se negocia y que estos jugadores sí tuvieron actitud en el partido y déjame decirte que no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede ser que exista la actitud en una jugada donde Advíncula se queda parado mientras ve cómo de Arrascaeta nos marca el gol ahí en su cara pelada? ¿Cómo me vas a hablar de actitud en una selección
que en el momento en el que reciben el primer gol, no llevaban ni 15 minutos de partido, se vienen abajo anímicamente, tanto que Uruguay estuvo cerca del segundo y del tercero en los primeros 45 minutos. ¿Cómo se puede hablar de actitud de un equipo que fracasó en la eliminatoria más fácil de la historia? Y eso es algo que tenemos que recordar. En esta eliminatoria solo se quedaban afuera 3 y uno de esos 3 fuimos nosotros. No me pueden vender que esta selección tuvo actitud cuando fue precisamente eso lo que la gente más se dio cuenta de que no tenían. Bueno, eso y gol, porque tampoco hay que olvidar que el Perú pasó a la historia como la única selección que jamás marcó un gol de visita, uno siquiera, en una eliminatoria completa. Contra ningún rival jamás fuimos capaces de meter el balón entre los 3 palos en ningún estadio que no sea el nuestro. Y eso, les guste o no decirlo a algunos o admitirlo, es un problema también de actitud y fútbol. El fútbol peruano, como todos sabemos, está pasando por una etapa de decadencia. En la formación de talentos es como si hubiéramos tenido nuestra propia generación dorada en 2018 y nos está sucediendo lo mismo que le pasó a Chile. Pasaron los años y nuestra generación dorada se hizo vieja. Algunos se retiraron, otros ya bordean los 40 años y otros están jugando tan mal y se mueven tan lento que parecen unos tortugones. Y les sorprendería saber que esto le ha pasado a muchas selecciones. A Chile después de la Copa América 2015, a Paraguay después del Mundial de 2006, a Bolivia después de su clasificación al Mundial en los años 90 y así varios y varios casos más. Selecciones latinoamericanas que cuando logran tocar el cielo con las manos, inevitablemente acaban cayendo en la decadencia porque no somos capaces de manejar el éxito, de manejar una buena generación. Siempre cometemos el error de entregarnos a esos jugadores que nos hicieron felices y que ahora los vemos jugando contra Uruguay y se quedan parados en el área mientras miran que el 10 de Uruguay, de Arrascaeta, que ya es nuestro papá, nos marca gol a cada rato, nos ha eliminado del Mundial y me hace a mí preguntarme qué bonito se sentía tener un 10. Qué bonito era cuando teníamos un jugador diferente en el equipo que te podía hacer esas jugadas de llevarse a uno, llevarse a dos, rematar al arco, dar pases de gol. Lamentablemente Perú perdió eso. Nuestro 10 en este partido fue Canchita González y la diferencia entre Canchita González y Georgian de Arrascaeta es la misma distancia que existe entre el Perú y Júpiter. Están en planetas diferentes, en otra galaxia. No podemos comparar el talento de un jugador de la liga peruana actual, no hablo de la liga de cuando estábamos en la era de Gareca, con un jugador que es el 10 de Flamengo. Sencillamente no se puede competir por ahí. Pero lo más criticable para mí fue que se haya esperado a este momento, recién cuando Perú está recontra eliminado, para poner a jugar a los nuevos. Que no les diré jóvenes porque no son jóvenes. Eric Noriega no es una joven promesa, pero sí son nuevos. Eric Noriega, Kenji Cabrera, Jairo Concha, Luis Ramos, jugadores que no son protagonistas de la selección y que casi siempre fueron dejados de lado. Grimaldo también llegó a jugar y cuando entró sí creo que hizo algo bueno. Al menos desequilibró un poquito. Pero todos estos futbolistas fueron ignorados la mayor parte de la eliminatoria y recién los ponen ahora, para que se traguen la eliminación, mientras que los verdaderos responsables, dícese aquellos jugadores que participaron en casi todos los partidos y en casi todas las derrotas, muchos de ellos, curiosamente, se borraron para estos 2 partidos finales. Algunos se lesionaron, otros tuvieron problemitas, alguno por ahí perdió el avión, no lo sé. Pero muchos de esos no llegaron a esta fecha final. Qué raro, ¿no? Bastante curioso que precisamente algunos de esos jugadores que estuvieron casi todo el proceso, cuando Perú está prácticamente eliminado, no van a jugar. Carlos Zambrano tampoco fue tomado en cuenta para este partido y salió a hablar después acerca de que Ibáñez fue el que eligió no ponerlo, porque se había ido de viaje a hacerse algunos chequeos médicos. Pero bueno, tampoco es que sea algo demasiado preocupante. Zambrano en la siguiente eliminatoria no va a llegar, así que da igual. Lo que no da igual es el futuro. Hemos perdido en eliminatoria de manera patética y vergonzosa, sin marcar goles de visita y sin tener una idea clara de juego. Está claro que cuando tienes 3 entrenadores diferentes en el mismo torneo, hay algo que no anda bien. Pero aquella persona que es la verdadera culpable de toda la debacle está ahí,
en su puesto, asegurado por 5 años más, yéndose de rositas y no le pasa nada. Nada le hace daño, nada lo afecta, nadie lo toca, y ahí está, que es el presidente de la federación. Ahora, cuando Perú ha perdido con Uruguay, salen bastantes de la federación diciendo: no, tenemos que aprender de estos errores cometidos, hay que trabajar en un proyecto de futuro, como si hubieran admitido que estuvieron 3 años perdiendo el tiempo y tirando a la basura una eliminatoria completa. Pero no me sorprende. Al fin y al cabo, las personas que manejan el fútbol peruano no saben de fútbol y tampoco saben mucho de negocios. No sé de qué saben. No sé cuáles son sus méritos para tener esos puestos de trabajo donde ganan tanto dinero y toman decisiones tan importantes. No saben de fútbol, no saben manejar empresas bien, no saben hacer buenos negocios, tanto que terminan perdiendo patrocinios importantes y muchas cosas más. Y esos son los verdaderos culpables de lo que pasó. Ustedes siempre recuerden, fueron los dirigentes peruanos los que no renovaron a Gareca. Y porque no renovaron a Gareca, llegó Juan Reynoso, que nos dejó en los últimos puestos. Y porque llegó Juan Reynoso, fue que llegó Jorge Fossati, que también nos dejó en el penúltimo puesto. Y porque llegó Jorge Fossati y lo despidieron, fue que llegamos a la era de Ibáñez, donde él creo que es el menos culpable de todos. Estamos ante una selección que casi ningún entrenador renombrado quiere dirigir, pero sí una selección que fue incapaz de clasificar en la eliminatoria más fácil de todas. No porque Sudamérica sea fácil, sino porque el formato lo hace fácil. Teníamos que ser realmente malos para quedarnos afuera y demostramos que sí podemos ser muy malos en el fútbol. Al inicio del video les dije que lo preocupante era ver que no sabemos si habrá un futuro para ese equipo o para esos jugadores. La próxima generación no ha tenido preparación, casi no han tenido partidos, no han sido siquiera probados en muchos partidos de eliminatorias ni nada parecido, ni siquiera en una Copa América. No, la mayoría son como los que salieron contra Uruguay, estaban un poco perdidos, no se conocían. Kenji Cabrera y Luis Ramos se nota que no habían jugado juntos en su vida. Eric Noriega intentando tomar el lugar de Tapia al lado de un Yoshimar Yotun que no agarraba una, y Noriega también tuvo bastantes desatenciones. Son sus primeros partidos, o lo intento entender, pero es preocupante pensando en el futuro. Van a jugar 4 partidos amistosos hasta que se termine el año, y si en esos amistosos se ven jugadores como Yotun, Advíncula, Trauco, Sergio Peña, Polo, Flores o Valera, ahí sí perderé absolutamente toda la poca fe que me pueda quedar en que Perú puede tener un futuro a nivel selección. Y me resignaré a esperar otros 30 años para llegar al Mundial, porque no quedaría de otra. Esto no se trata de cambiar jugadores o de encontrar talento escondido. Se trata de tener inteligencia, de tener talento para manejar grupos, para manejar proyectos y equipos. Y Perú, tristemente, a lo largo de las eras, demostró que si hay algo que no tenemos, es talento para los negocios. Y la selección peruana es uno de los negocios más grandes que hay en el país. Tenemos la mala suerte de que los que manejan ese negocio son personas realmente mediocres en muchos sentidos. La eliminatoria más fácil de la historia. Y lo repito para que seamos conscientes de lo que hemos dejado ir y de lo fácil que era ir a este mundial. Para que así el público entienda y comprenda su rol dentro de este problema. El público tiene poder, el público tiene algo que decir. Queda un partido, donde Perú ya no se juega nada, y donde seguramente mandarán a la selección alternativa y a los suplentes que no jugaban nunca. Una parte de mí todavía piensa que Perú tiene un poquito de salvación, tiene talento escondido, pero eliminatoria se encargan de acabar con esa ilusión.